My name is Eliseo, and today we are going to talk about the past simple in English. Hola a todos, mi nombre es Eliseo y hoy vamos a hablar acerca de el pasado simple en inglés. Espero que hoy puedan aprender un poco más acerca de este tiempo verbal, el pasado simple. Tabla de contenido, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los objetivos de aprendizaje, primero que todo, qué es lo que queremos lograr o qué quiero lograr con este tema en ustedes, el desarrollo del tema, vamos a hacer una pequeña evaluación con un quiz y vamos a hacer las conclusiones, luego pasaremos a las referencias bibliográficas y a créditos del autor. Bueno, objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje será implementar los usos y reglas gramaticales del pasado simple en inglés, realizando ejercicios que nos ayuden a una mejor comprensión del tema. Sí, como todos los tiempos verbales en inglés tienen sus propias reglas, tienen sus propias reglas gramaticales, hoy vamos a conocer un poquito más acerca de cada una de estas reglas gramaticales o cada una de estas reglas que exigen, se exigen para este tiempo verbal, ¿sí? De lo que es el pasado simple. Sigamos. Entonces, en primer lugar, quiero comentarles acerca de que el pasado simple en inglés lo utilizamos en tres oportunidades, ¿sí? La primera de ellas es para hablar de acciones, o usamos el pasado simple para hablar de acciones que empezaron y terminaron en un tiempo, y terminaron en el pasado. Por ejemplo, ayer yo empecé a trabajar a las 8 de la mañana y terminé esa jornada de trabajo a a las 6 de la tarde, por decirlo de alguna manera. Y estas son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. For example, I started to work at 8 o'clock and I finished to work at 6 p.m. Entonces, decía que empecé a las 8 y terminé a las 6. Acciones que empezaron y terminaron en el pasado. También lo utilizamos para referirnos a tiempos específicos en el pasado. Si, por ejemplo, yo fui a la fiesta de un amigo que me invitó el sábado a las 7 de la noche, ¿sí? Tiempos específicos. ¿Cuándo nací yo? Yo nací en tal fecha, en tal año, ¿sí? Tiempos específicos. Para eso utilizamos este tiempo verbal del pasado simple. Y la otra sería para acciones que se repiten en el pasado. Por ejemplo, hablemos de un equipo de fútbol como el equipo Fútbol Colombia, por ejemplo. ¿Cuántas Copas Américas ha ganado Colombia? Vamos a suponer que Colombia ha ganado más de una Copa América, por ejemplo, 5 Copas América, ¿sí? Y supongamos que una la ganó en el 1990, otra en el 80, otra en el 90, otra en el 2000, otra en el 2010 y otra en el 2015, ¿sí? Entonces, la acción de ganar, ¿sí? La acción de ganar esas Copas Américas es una acción que se vinieron repitiendo en el pasado. Entonces, también para eso utilizamos este tiempo verbal, para hablar de acciones que se han estado repitiendo en el pasado. En este video que les tengo acá, muchachos, que pues acá al darle clic, cuando usted le tenga la oportunidad al darle clic acá, aquí enfatice un poco más acerca o profundice un poco más acerca de esto que les estoy hablando. ¿Listo? Pasemos a, a lo siguiente que les traigo el día de hoy. ¿Listo? Al desarrollo del tema. Dice que en el pasado simple hay dos tipos de verbos hay dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y verbos irregulares. Esta regla gramatical es meramente importantísima. De hecho, acá también tengo un video donde donde se explica esas reglas gramaticales. Entonces dice que en inglés tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a conocer cada uno de ellos. Dice que los verbos regulares son aquellos que tienen terminación de ed o que les agregamos el sufijo ed para formar el pasado simple de los verbos. Por ejemplo, en el caso del verbo play significa jugar, pero si a este verbo le agregamos esta terminación ed, como este es un verbo regular, solamente con agregarle la terminación ed estamos formando el pasado simple de este verbo. Es decir, si yo digo I played, ya estoy diciendo que yo jugué, y yo jugué en el pasado. ¿Listo? Y eso con los verbos regulares. Para los verbos irregulares, dice la regla que son aquellos que cambian drásticamente de presente a pasado
y a pasado participio. Es decir, esto no sigue una regla gramatical, nos toca que memorizarlo. Entonces los verbos regulares sí es un poquito más complicado porque nos toca memorizarnos todos estos verbos. En el caso del verbo to be, que es un verbo muy conocido por todos. Las formas del presente del verbo to be sería am, is y are, ¿sí? Esas serían las tres formas en el presente, pero en el pasado cambian drásticamente. Ya en el pasado vendría siendo was y were, ¿sí? Se utilizan estas dos formas en el pasado. Miren que cambian drásticamente y cantidad de verbos más que pues les sugiero que indaguen sobre esto, cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. ¿Listo? También el video acá explica o profundiza más al respecto. ¿Listo? Vamos a seguir acá con el desarrollo del tema. Para formar oraciones afirmativas en el pasado simple necesitamos la siguiente estructura. Entonces, em, para formar oraciones afirmativas solamente necesitamos el sujeto o pronombre de la oración más el verbo, más un verbo regular o irregular en su forma pasada. Recuerden que como estamos hablando de pasado, del tiempo pasado siempre necesitamos el verbo que esté hablando en pasado, más el complemento de la oración. ¿Listo? Aquí en esta imagen que les tengo acá, aquí tenemos la forma negativa, la forma interrogativa y la forma negativa. Perdón, afirmativa, interrogativa y negativa. ¿Listo? En las siguientes diapositivas pues les voy a explicar cada una de ellas, pero estamos hablando de la forma negativa. Y aquí solamente tenemos, en esta primera columna, solamente tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Miren que tenemos el sujeto o pronombre, o aquí sujetos o pronombres, aquí en este caso son pronombres, y tenemos el verbo en su forma pasada. Entonces acá dice I played, lo que yo les explicaba la diapositiva anterior, que este verbo es un verbo regular, por lo tanto agregándole la terminación ed ya se forma el pasado simple de este verbo. Yo jugué significa esta oración. You played, tú jugaste, he played, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta es la forma que utilizamos para hacer oraciones afirmativas con el pasado simple. Ahora vamos a ver cómo hacer oraciones interrogativas para el pasado simple, en el pasado simple. Esto es un poquito más complejo, espero que me presten mucha atención al respecto. Para formar oraciones negativas e interrogativas necesitamos, para la negativa, usamos el auxiliar did más la partícula not después del pronombre o sujeto y luego el verbo en presente. ¿Listo? Y acá tengo el ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer la oración, una oración negativa en pasado simple? Solamente necesitamos este auxiliar. Primero necesitamos el pronombre, obviamente pronombre o sujeto de la oración, ¿sí? Y más el auxiliar did más la partícula not, que es la partícula que niega la oración, y más el verbo en presente. ¿Por qué el verbo en presente, profe? Porque aquí este auxiliar did transforma a este verbo, lo transforma en pasado. Se interpreta en pasado, pero se escribe y se pronuncia en presente. I did not work yesterday, que significa yo no trabajé ayer. Miren que este trabajé, el verbo work está en su forma presente, pero se interpreta en el pasado. ¿Cómo lo interpretamos en pasado? Porque aquí tenemos el auxiliar did que transforma esta oración, como estamos hablando del pasado simple, transforma este did, transforma a este verbo, lo transforma a pasado. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Entonces, dice que usamos el auxiliar did al principio, aquí hacemos como una inversión, como un pequeño cambio, casi es lo mismo de la negativa, pero con un pequeño cambio. El auxiliar did lo ponemos al principio de la oración, luego el pronombre o sujeto de la oración y luego el verbo en presente o en infinitivo, como se interprete mejor, y al final pues le colocamos el signo de interrogación, ¿sí? Entonces aquí quedaría la oración de la siguiente manera. Did I work yesterday? Entonces miren que, y el significado sería, oh, yo fui a trabajar ayer o fui yo a trabajar ayer, ¿sí? Miren que aquí utilizamos el did al principio el auxiliar did, más el sujeto pronombre, en este caso sería pronombre de primera persona, más el verbo en su forma se escribe, recuerden, se escribe y se pronuncia en su forma presente, ¿por qué? Porque aquí hay un auxiliar did. No se preocupen que esto es un poco complejo, pero luego lo van a ir entendiendo a medida que vamos a ir repasando este tema. Am, el did transforma al siguiente verbo, lo transforma a pasado. Se escribe, se pronuncia presente, pero se interpreta en pasado. ¿Listo?
Did I work yesterday? Yo fui a trabajar ayer. Es una pregunta que me estoy haciendo yo en primera persona. Y notemos que en el inglés solamente le colocamos el signo de interrogación al final, sino como en español que le colocamos el principio y el final de la oración. En inglés solo le colocamos el signo de interrogación al final de la oración. Listo, avancemos por acá a ver qué más encontramos. Entonces, ahorita sí, chicos y chicas, en esta diapositiva tengo un pequeño quiz para ustedes que ustedes van a realizar con lo que ya hemos visto hasta acá, con esta explicación, con los videos que les mostré y con lo que ustedes van a profundizar. Entonces acá, cuando le deben abrir acá a este quiz, le van a dar acá, les va a abrir esta pestañita y le van a dar comenzar. Y es un quiz muy interactivo, muy chévere en esta plataforma que es EducaPlay. Muy, muy interactiva. Bueno, vamos a quitarlo porque si no se nos interrumpe el sonido. ¿Listo? Entonces, solamente les quería mostrar. Es un quiz corto, 10 preguntitas y van de acuerdo al tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, conclusiones. ¿Qué tenemos acá? Yo tengo acá unas conclusiones o cosas para tener en cuenta. Más que conclusiones, son cosas para tener en cuenta acerca de este tiempo verbal del pasado simple. Entonces, una de las conclusiones que podríamos hablar o una de las cosas a tener en cuenta es que el pasado simple es un tiempo gramatical básico que debemos manejar muy bien en el aprendizaje del inglés, ya que a menudo lo vamos a tener que utilizar. Vamos a tener que, este es un tiempo verbal que lo vamos a tener que, que manejar en el inglés en muchas situaciones. Entonces, importantísimo que lo manejemos, todas las reglas que nos aprendamos de manera autónoma, todas las reglas, indaguemos de manera autónoma para aprendernos todas estas reglas gramaticales. Acá tengo otra cosita para tener en cuenta, es que las reglas que son propias de este tiempo verbal son las que debemos indagar y aprender, lo que les decía anteriormente, y aprender igualmente porque aunque en la parte de speaking no se nota mucho, en la parte de speaking, cuando hablo de speaking me refiero a la parte hablada, no se nota mucho cuando uno no aplica bien tanto las reglas gramaticales, pero dice acá, en la parte escrita sí es esencial, se va a notar mucho. ¿Listo? En la parte speaking, cuando se habla rápido, así como un nativo, no se nota tanto la regla gramatical. Tanto a decir que no las podemos pasar por alto. No se nota tanto, aunque sí, sí se pueden notar. ¿Listo? Y la otra conclusión es que, así que la invitación es que indaguemos sobre el tema para aprender los verbos regulares y irregulares, y estos últimos aprenderlos y memorizarlos porque son los más difíciles, ya que no siguen ninguna regla gramatical. Aprenderse los verbos, memorizar estos verbos irregulares, porque pues importantísimo, ya que no sigue ninguna regla gramatical, tenemos que aprendérnoslo tanto de presente, en pasado y pasado participio. Y por último dice que también es importante el uso del auxiliar did en oraciones negativas e interrogativas, porque este auxiliar transforma el verbo en pasado y se escribe en presente. Algo complejo, pero es una regla que debemos aprender. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces espero que hayan aprendido mucho acerca de este tiempo verbal. La invitación es para que trabajen en equipo, trabajen de forma colaborativa, en sus grupos de trabajo, háganse preguntas colaborativas, manejen este tiempo verbal, háganse las preguntas, por decirlo de alguna manera, con sus mates, con sus compañeros de clase. eh, Trabajen de esta manera. Tú buscas esta parte, yo busco esta otra y luego vamos a reunir las dos búsquedas y de esa manera aprendemos. ¿Listo? Ese es un consejo. Y estas, muchachos, son unas referencias bibliográficas que es de donde les he sacado toda esta información que, que les he dado. ¿Listo? Mucho gusto. Mi nombre es Eliseo Ballesteros, licenciado en inglés como lengua extranjera, y espero que les haya servido mucho este tema. God bless you. Dios los bendiga a todos.